Muy buenos días, estudiantes de Lógica Matemáticas de la UNAD. Darles la bienvenida a este procedimiento técnico en la cual se le dará una pequeña inducción en donde pues tendrán en cuenta muchas de las situaciones donde se encuentran los trabajos colaborativos, donde realizar la participación en los foros y congruentemente a eso, donde se encuentran las unidades para que cada uno de ustedes estudie. Entonces, para tener en cuenta lo siguiente, sin más preámbulos, voy a dar una pequeña inducción de estos elementos o ítems que ustedes miran ahí. Para tener en cuenta cada uno de los elementos que acabamos de mencionar, el aprendizaje colaborativo, ustedes van a encontrar ahí para descargar el trabajo de lo que cada uno de ustedes deben desarrollar. Encontramos también un entorno de conocimiento. En ese ítem van a encontrar las unidades para que el estudiante se asesore y estudie los componentes que le corresponde, al menos para tener los conocimientos previos y desarrollar el trabajo colaborativo. Y tenemos también una ruta de evaluación y seguimiento en donde el estudiante o un estudiante en el grupo sube el aporte significativo, es decir, el trabajo final colaborativo en esa opción. Ahí también en ese ítem van a encontrar para presentar las evaluaciones de la unidad 1 o la evaluación de la unidad 2 o la evaluación final del mismo. Entonces, para ello vamos a entrar al aprendizaje colaborativo. Observe que encuentran dos trabajos colaborativos a desarrollar. Para ustedes le va a aparecer un icono como si fuera, en este caso cambia de color azul. Simplemente presiono clic en el trabajo colaborativo y van a encontrar unos elementos muy importantes. En este caso, pues los elementos en mención sería lo siguiente. Si ustedes leen detenidamente, van a encontrar tres elementos muy importantes que deben de leer y congruentemente a ello encuentran el trabajo colaborativo que van a desarrollar. Simplemente presiono clic y me va a mandar directamente al trabajo colaborativo de lo que el estudiante debe desarrollar. Muy importante, en este caso pues para que el estudiante tenga en cuenta las normas APA, cómo se va a presentar el trabajo del trabajo colaborativo 1 y está paso a paso de lo que debe hacer el estudiante. Observe que deben elegir un rol y mencionarlo en el foro, que ya ahorita le explico dónde se encuentra el foro, y el trabajo colaborativo está explicado qué es lo que debe desarrollar cada uno de los elementos. Teniendo en cuenta el trabajo colaborativo, habla acerca de lo que es la introducción a los conjuntos, qué es lo que debe realizar, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en las unidades correspondientes. Tener en cuenta que en las unidades está explicado qué es lo que se debe desarrollar cada uno de ustedes. Teniendo en cuenta el trabajo colaborativo, muy importante que el producto final que entreguen, leen bien la guía. Y es muy importante que lo que entreguen a la final en el trabajo colaborativo sea en formato PDF. Entonces no va a haber ningún inconveniente en cuanto a eso. Tiene un producto final que se debe tener en cuenta cómo lo deben de subir. Ya les explico más adelante a qué se refiere ese punto. La rúbrica analítica es muy importante porque ahí se destacan sobre qué puntaje van a adquirir el estudiante de acuerdo a lo que se le va a calificar. Me explico. Es muy importante, observe por ejemplo la evaluación o momentos del trabajo colaborativo. Es muy importante, por ejemplo, el uso de los espacios de la actividad. El uso de los espacios de la actividad es el foro en donde el estudiante realiza la participación.
Entonces, si el estudiante nunca participó en ninguno de los espacios señalados, en este caso para la interacción del desarrollo de la actividad, si no logró realizarlo en cada uno de los elementos, este equivale a 0 puntos, ¿sí? Si el estudiante hizo participación en el foro muy poco, va a obtener 5 puntos, y si el estudiante realizó aportes significativos y participó activamente en el foro, va a obtener 10 puntos. El aporte individual es importante también, ya que el estudiante sube aporte significativo, es decir, aporte significativo se refiere al desarrollo de puntos del trabajo colaborativo, y lo suben en archivitos de Word para que el docente se revise y retroalimente si está bien o está mal ese punto. Y el análisis en este caso de cada uno de los elementos, el aporte grupal se refiere a que el estudiante retroalimenta a un compañero en donde le dice, mire compañero, está bien o está mal, debe corregir esto. Entonces, de igual manera, eso se tendrá en cuenta también para la calificación. Pero tengan en cuenta que la rúbrica dice claramente qué es lo que se va a calificar. Listo, entonces muy importante tener en cuenta eso y cuáles son las calificaciones que se van a obtener. Ahora bien, la guía integrada, pues en este caso se refiere a todo lo que tenga que ver, un pequeño resumen de lo que se va a ver durante el transcurso del semestre y sobre qué se va a calificar. Teniendo en cuenta pues que el trabajo colaborativo 1 no es de complicación, simplemente es tener en cuenta, leer claramente y entender, comprender qué es lo que significa pues cada uno de los puntos que van a desarrollar. Es importante que el estudiante tenga una lectura activa para que logre entender cada uno de los elementos. Bueno, para hacerle más directo en este procedimiento, cada docente va a mostrar ante ustedes un foro de participación para el desarrollo de los trabajos. En este caso, pues se coloca un foro de participación en donde el estudiante presiona clic sobre el foro que el docente diseñó y va a realizar los aportes que le corresponde a cada uno de ellos. Aquí tenemos estudiantes que realizan participaciones activas, como lo pueden ver. En este momento solamente el estudiante está realizando participación, simplemente se está presentando. El docente le da la bienvenida al estudiante. De igual manera, aquí tenemos otro estudiante en cuanto a ello. El docente también realizará retroalimentaciones correspondiente al desarrollo del trabajo colaborativo 1. El horario es muy importante que tengan en cuenta que cada docente maneja un horario establecido y que el estudiante puede contactarlo para de pronto una asesoría por medio de Skype o por chat, y para que lo tengan en cuenta en caso de que tengan algún inconveniente en el desarrollo del trabajo colaborativo. Esto es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este docente está disponible para modalidad virtual en el foro colaborativo de 4 a 6 de la tarde, y de ahí en adelante pues participación en este caso en el chat. Pero entonces recuerde que cada docente maneja un horario establecido y eso es respetable. Observe que en el foro hay estudiantes que están participando. Observe que este estudiante realiza un aporte significativo. El docente abre el aporte que dio el estudiante y simplemente voy a mirar qué es lo que el estudiante realizó para revisarlo y decirle al estudiante, mire, está bien, está mal, corríjale esto. Entonces, una retroalimentación activa en cuanto a eso. Si el estudiante no realiza participación en el foro, simplemente el docente no va a tener en cuenta, ya que lo que está en el trabajo no está en el foro. Entonces ya puede presentarse inconvenientes en el momento en la revisión del trabajo. Y así sucesivamente. El foro es muy importante porque el 80% de la participación que realizan los estudiantes en el foro es lo que aparece en el trabajo colaborativo. Entonces mira, observe que aquí se le realizó la retroalimentación y se tuvo en cuenta para los puntos que se requiere el estudiante en la participación activa del trabajo colaborativo. Es teniendo en cuenta pues cada uno de los elementos que están ahí.
Ahora bien, lo mismo está para el trabajo colaborativo 2 y no hay inconveniente, no hay ningún inconveniente en el desarrollo del mismo. Entonces, para eso, las unidades, o para que tengan en cuenta dónde el estudiante debe estudiar para que tenga los conocimientos previos y desarrollar el trabajo colaborativo, les presento a ustedes el entorno de conocimiento. El entorno de conocimiento le dice a usted claramente qué es lo que debe desarrollar para adquirir los conocimientos previos y desarrollar el trabajo colaborativo. Si el trabajo colaborativo 1 se refiere a conjuntos, aquí voy a encontrar todas las unidades de los principios de lógica y el razonamiento de la unidad 2, que es para el trabajo colaborativo 2. Entonces, por ejemplo, si tiene dudas en el desarrollo de conjuntos, simplemente presiono clic en alguna de las dos unidades, sea complementaria o la que aparece aquí. Voy a encontrar que es importante tener en cuenta para que puedan visualizar los libros, puedan visualizar alguna ayuda didáctica que el computador debe tener como mínimo para que le reproduzca. El estudiante presiona clic sobre este elemento donde dice siguiente y van a encontrar las unidades. Hay estudiantes que dicen, no, profe, mire, que no hay nada de la unidad 1, pues simplemente es porque el estudiante no le ha presionado clic en esa flechita. Entonces, hasta que no le presione clic, no le va a aparecer las unidades. Observe que aquí tenemos la teoría de conjunto, lógica proposicional, cuantificadores, todo lo que tenga que ver correspondientemente a ello. Mire que si presiono clic en la unidad, van a encontrar una ayuda didáctica para que el estudiante adquiera los conocimientos previos de qué significa cada uno de los elementos y pueda tener los conocimientos previos y desarrollar las actividades que le compete para cada uno de los elementos. En este caso es importante que el estudiante sepa al menos de dónde saca digamos los desarrollos en el trabajo colaborativo, donde adquirir los conocimientos previos para ellos. De igual manera, existen muchas maneras de buscar en la red para adquirir los conocimientos y desarrollar los trabajos. Eso es más que todo de consulta estudiantil para que lo tengan en cuenta. Muy importante también que los trabajos colaborativos tienen una fecha de inicio y una fecha de cierre. Me explico. En información general del curso, como ustedes pueden ver aquí, van a encontrar en este caso unas noticias del curso en donde el estudiante debe revisar novedades de última hora que se realizan en el desarrollo del curso, en donde hay habilitaciones, en donde hay adiciones del examen final, en donde qué se va a tener en cuenta para el examen, actividades académicos. Entonces, mire que el estudiante se está perdiendo un punto muy importante, porque muchas veces dice, profe, es que se me vence el trabajo colaborativo en la fecha tal, y resulta que la directora del curso, el docente, le dice, mire, ya no se vence para el tal día, sino que se vence dentro de 3-4 días. Entonces es muy importante las noticias del curso, porque ahí van a encontrar todo lo que tenga que ver pues correspondientemente a ello. También muy importante para cada uno de ustedes la agenda del curso. Esa agenda del curso tengan en cuenta, porque ahí es donde ustedes se dan cuenta qué es lo que se va a vencer en cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, la planeación digamos, en la solución del trabajo colaborativo 1, aquí viene. Inició del 24 de agosto y termina el 4 de octubre. ¿Sí? Es decir, que hasta el 4 de octubre se sube el trabajo colaborativo para que el docente pueda revisarlo. Después de esa fecha y la hora establecida, observe que ya no se tendrá en cuenta para la calificación. Muy importante esto. Resulta que existen estudiantes que cuando entregan el trabajo colaborativo 1, hasta el último día están realizando aportes en el foro. Ojo que la rúbrica dice claramente que 3 días antes de la fecha de cierre no se tendrán en cuenta la participación en el foro. Esos 3 días es importante que entre los estudiantes o entre el grupo de trabajo unan los trabajos que subieron en el foro y lo agrupen en uno solo, y ese es el que se sube a evaluación y seguimiento.
Es decir, que hasta el 1 de octubre, este es un ejemplo, que hasta el 1 de octubre se tuvo en cuenta todo lo que está en el foro. Del 2, 3 y 4 no se tendrán en cuenta la revisión en el foro, ya que para eso pues prácticamente el trabajo estuvo activo un mes y 5 días, un mes y 10 días, y hay veces hasta a mes y medio. Entonces no se justifica que el estudiante participe a última hora. Ya le muestro en qué parte aparece esa resolución o esa rúbrica para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, en evaluación, como ya se tiene dónde queda el aprendizaje colaborativo, donde encuentra todos los trabajos, donde sale el entorno de conocimiento, donde el estudiante adquiere los conocimientos previos para el desarrollo del mismo, y la evaluación y seguimiento. Esa evaluación y seguimiento, como ustedes pueden ver ahí, van a encontrar todos los elementos en donde el estudiante va a subir o a presentar evaluaciones. Tener en cuenta que para las evaluaciones también existe una fecha, ahí mismo en el cronograma o en la agenda que le acabé de explicar. Y por ejemplo, si voy aquí a este punto, como pueden ver ustedes ahí, voy a entrar al trabajo colaborativo 1, el estudiante presiona clic y sube el trabajo en la cual realizó su participación. Para eso, en este caso, la evaluación y seguimiento es para donde el estudiante sube y realiza prácticamente lo que presentó en el foro. En este caso voy a entrar un ejemplo muy sencillo. Mire que aquí las notas obtenidas de algunos estudiantes es diferente para cada uno de ellos. Entonces mire que aquí, un ejemplo muy sencillo, ese estudiante se sacó 0 debidamente. Si yo voy y reviso en el foro, lo más probable es que la estudiante no realizó participación en el foro. Entonces, así mismo como el estudiante no realizó participación en el foro, así mismo se califica. Entonces, en el foro, todo docente revisa qué es lo que realizó el estudiante en el desarrollo del trabajo colaborativo 1, y así mismo pues se le da la nota correspondiente a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces mire que en el foro no aparece el estudiante y sencillamente no se le da pues la nota correspondientemente a eso. Entonces es muy importante que tengan en cuenta cada uno de ellos. Ahora bien, en otros grupos pues solamente uno del grupo sube el trabajo agrupando todos los demás, ¿sí? Teniendo en cuenta la participación activa de cada uno de ustedes. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces es muy importante que aquí, por ejemplo, este grupo tuvo un error al subir el trabajo, ya que no es el nombre que le está pidiendo en el trabajo colaborativo 1 y no es el formato establecido como lo pide la guía. Observe que es en formato PDF más no en Word, ¿sí? Entonces mire que cada uno de ustedes realiza los aportes en el foro y solamente uno pues lo sube. Eso es dependiendo lo que diga la guía. Entonces tengan en cuenta que en la guía no puede ser que en este caso todos deben subir en el foro o todos deben subir en la evaluación y seguimiento del trabajo. Entonces mire que lo único que estoy haciendo es mirar qué estudiante ya subió el trabajo colaborativo, ¿sí? No es nada más. Tengan en cuenta eso. Es muy importante que el estudiante realice participaciones activas en el foro constantemente y no en el último momento, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Entonces mire que tenemos un trabajo PDF. En este caso por aquí subió otro estudiante. Ese estudiante mire que tiene el trabajo colaborativo, pero de igual manera tiene 12 puntos de 100. ¿Por qué razón? Porque lo más probable es que ella hizo el trabajo pero no realizó aportes significativos en el foro. Entonces se va a tener en cuenta. Este estudiante sí realizó participación activa en el foro y por lo tanto pues se le revisó y se obtiene el puntaje que la persona o el estudiante se merece. Entonces pues para eso, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que le acabo de explicar, es más que suficiente que el estudiante es responsable de lo que realice en cada una de las unidades. Estudiantes unadista de lógica matemáticas, darle la bienvenida a este curso. Existen
variedad de docentes que están dispuestos a colaborarle en este procedimiento en la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo a las unidades que le representan cada uno de ustedes. Desearles a cada uno un maravilloso día, lleno de éxitos, de bendiciones y mucho ánimo para el semestre que viene o en ese semestre en la cual se van a realizar los trabajos colaborativos. Desearle un maravilloso día y muchos éxitos para una próxima ocasión.